Ahí está. Sí, ahí sí. Ya, azul, oscuro. Bien. Solicite al usuario que ingrese un nombre, ¿cierto? Entonces voy a poner esto. Ingrese un nombre. ¿Qué haría ahora? Y un nombre variable. Yo les recomiendo, para que no tengan complicaciones con algunos metacaracteres. ¿Se acuerdan? Que íbamos a tratar ese tema hasta acá. Para que no choquen con algunos metacaracteres, asumo que ya buscaron más o menos lo que son. Los nombres de variables deben en mayúscula siempre. Siempre sus variables sean en mayúscula. Así no van a tener ninguna complicación. Por ejemplo, usted quiere poner un nombre de variable expresión XPR, por ejemplo, de expresión. Usted lo coloca en minúscula, se lo va a tomar como un comando. Porque ese es un comando de expresión. Así que la recomendación va a ser que escribamos eso en mayúsculas. ¿Okay? Entonces vamos a leer no. ¿Qué me decía después? ¿Qué me decía después? Primero creo un directorio, porque difícilmente voy a poder cambiar el permiso de un directorio así. Bien. Aquí viene toda la máquina. Creo un directorio en el escritorio con el nombre ingresado por el usuario. ¿Cómo creo un directorio? MKD. Espacio y la ruta del directorio, ¿cierto? Home, escritorios, escritorio, nombre del peso, no, dólares, no. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy tomando el valor de variable. Lo vimos la semana pasada. Si yo quiero tomar y utilizar un valor de variable, ejecuto la instrucción con el nombre de la variable anteponiendo el símbolo de dólar. Y con eso le estoy diciendo al sistema: no tomes nom, toma lo que haya dentro de nom. ¿Cuándo iba a explicar eso cuando tuvimos que desalojar? Pero si lo mostré, lo terminé. No, alcanzó así, pero a la puse mi nombre, de hecho, eso fue lo último que hice. Puse mi nombre y mostré el nombre. Tampoco va a salir. ¿Cómo creáis el registro? ¿Sabe por qué sí lo mostré en ¿El pantalla? heading? ¿Cómo lo creáis? Se me olvidó. Porque ahí está. Eso, ¿Se ve? que edit como un escritorio. Ah, sí. Bien, entonces con eso voy a crear ese directorio. Pero puede que exista un problema que quizás no muchos pensan. ¿Ok? Claro, si le queremos poner todo su color respectivo ahí, lo voy a poner. A ver, ego. Creador, muy bien. Creando directorio. Sí. Modificando
ser el mismo. Y finalmente, existe positivo, yo coloco al menos D. ¿Hay un espacio igual? D Sí. menos D positivo. Eso es, existe. Particularmente la instrucción menos D, el argumento menos D, hace referencia a la existencia de un directorio. Si yo coloco antes del menos D el símbolo de exclamación hacia abajo, yo estoy negando lo que está ahí. Para los que estudiaron algo con programación o con lógica matemática, esto ya se empieza a entender y a ponerse un poquitito más claro. Para los que no, entiendan siempre que cada vez que usted lea algún argumento que vea que tiene letras, números, cuestiones raras mediante medio, si hay un símbolo de exclamación antes, es porque se está negando todo lo que está ahí. Es como multiplicar por menos uno. ¿Ya? Eso es la exclamación hacia abajo. Entonces, lo que yo estoy leyendo ahí, es no existe el directorio. Eso es lo que yo estoy leyendo ahí. ¿Ok? Ahí yo estoy leyendo existe el directorio. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque está entre medio de una concentración. No busqué, es una buena pregunta. No busqué porque es una buena pregunta. Yo se lo di todo. Po. Bien, ¿Ah? Se ve terrible líquido. entonces, sigamos. Sí. Voy a preguntar el negativo. No quieren que pregunten positivo. Negativo, variamos al tiro, ¿no? Ya. Bien, entonces, no existe el directorio. ¿Qué directorio? No, porque el nombre va a ser solamente un nombre. No es un directorio. Yo tengo que crear la ruta. ¿Qué directorio? Slash home. Acá tengo dos opciones. Si ustedes quieren poner solamente una variable, es porque tendrían que asignar una variable al directorio que se va a crear. Pueden hacerlo, no estoy diciendo que esté mal. Recuerden lo que dijimos cuando empezamos a hacer estas cuestiones. Cada uno va a pensar y va a generar su script como lo esté pensando. Según la lógica de lo que me están diciendo algunos, de que tendría que ser nom, no puede ser solo nom, porque nom va a tener solamente un nombre. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Por ejemplo, para seguir la lógica de lo que ustedes quieren, copiar todo eso y todo eso asignarlo acá a una variable. ¿Ok? Ahí tendría que hacer lo que se llama una igualdad. Por ejemplo, decir, no sé, la variable ruta, por un ejemplo. Ruta va a ser igual a todo eso. Entonces ahí yo asignaría, ahí sí tendría lógica lo que me están diciendo algunos. ¿Se entendió? Estoy tratando de explicar. Cada vez que ustedes hagan una acotación, yo voy a tratar de explicar la lógica con la que están pensando. Porque insisto, esto es resolver un ejercicio de matemática. Esto es que yo le diga, demuéstreme que 10 más 10 es 20. Usted lo va a demostrar como mejor le plazca, como mejor le acomode. En este caso va a ser igual. Yo le voy a decir, hagamos decir que haga esto, esto, esto y esto. Usted lo va a hacer como mejor le acomode. Por lo mismo, cada vez que hago una acotación voy a tratar de explicar la lógica con la que estás pensando. ¿Se entendió esta parte? ¿O hay alguien que haya quedado colgado? Es el momento para preguntar, muchachos. La última semana es la prueba. Al poner, no sé, ahí por ejemplo, puso ruta, podemos poner cualquier cosa, igual algo. Un nombre variable, sí, es un nombre de variable. ¿Se entiende lo que está pasando ahí? Está pasando el dato que ingresamos en nombre a ruta. Claro, lo que es lo que yo estoy haciendo al fin y al cabo. Esto que está acá va a ser
el directorio que yo voy a crear, ¿cierto? Con el nombre agregado ahí, dependiendo de lo que ingrese el usuario, ¿cierto? Pero yo acá abajo, aquí en el if, yo tengo que ponerse que existe particularmente una ruta. ¿Qué es lo que yo podría haber hecho? Podría haber escrito acá abajo la ruta completa para preguntar si es que existe o no existe. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? ¿Ya? Pero algunos de ustedes me dijeron, profe, pero ahí pongo nom, entonces. No, porque nom solamente va a ser el último nombre. Entonces, si usted quiere poner solamente un nombre de variable, aquí tendría que generar una variable nueva y a esa variable nueva asignarle todo eso. Y después, ¿qué es lo que haría? Usted trabaja con esa variable. ¿Ya? Así es como hacen las igualdades. Eso se llama igualar a. ¿Ok? Y acá hay una diferencia importante porque, como espero pongan a revisar material, ustedes pensarán por qué el profe todavía tiene puesta la chaqueta encima, se queda haciendo calor. Entonces que mi hija cuando la pasé a dejar en la casa me vomitó entero, como venía atrasado, la pasé a dejar en la casa de mi suegro, con mi señora. No me puede cambiar la boleta. Imagínense, ¿me han visto cómo queda el color del vómito de guagua? Se ve súper lindo. Hueteado. Nada, si no lo es malo, es natural. Quieren generar una variable y agregar algo o asignar algo a ese valor de variable por fuera, no haciendo esto, no con un read, sino que con esto de acá. Pues si ustedes quieren agregar eso, tienen que tener en claro algo, y esto va particularmente a los que hayan estudiado algo o hayan realizado algo de programación. Si usted pone x igual y, lo que está haciendo es que x, cuando yo lo quiera mostrar, por ejemplo, voy a mostrar y, ¿ya? ¿Se entiende que ahí estoy mostrando, cierto? ¿Ya lo entendemos bien? ¿Todos lo entendemos? ¿Ya? Con lo mismo que estoy haciendo allá, estoy tomando el valor de la variable, ¿cierto? Entonces x, como valor de variable, va a ser y, ¿ya? Si yo hago esto, eso, yo lo que estoy preguntando es si es que el valor de x va a ser igual al valor de y. Esa es la diferencia. Un igual es para que uno se asigne dentro del otro. Dos iguales es para preguntar si es que los valores son iguales. O sea, por ejemplo, si yo les pregunto, o sea, yo les digo, haga un script en donde el usuario ingrese dos nombres y muestre al usuario si es que los nombres que ingresó son los mismos o son distintos. Igual. Por poner un ejemplo. Tú quieres decir, pero no sé para qué ocuparlo en realidad. No sé cómo plantear la pregunta, pero podría preguntárselo igual. En ese caso, usted genera esta igualdad. ¿Ok? En ese caso. En el caso de que usted quiera generar esto, de la manera en que lo estamos haciendo acá, usted pone un solo igual. ¿Se entendió esa parte? Sí. Eso es bastante importante. No se vayan a estar pegando cabezazos contra el teclado porque se equivocaron y pusieron quizá un igual de más o un igual de menos. ¿Ya? Si vos querés el nombre, le pones igual. Si el nombre le pones igual. Gracias. Buenas tardes. ¿Ok? Otro espacio más y cerramos los paréntesis de usted. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Si el directorio ruta no existe, haga algo. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le digo de que la comparativa ya terminó
particularmente, aparte de cerrar el paréntesis de corchete, lo hago con esa instrucción que es fundamental en todos los lenguajes de programación, el punto y coma. Hay algunos lenguajes de programación que son tan desagradables que si usted no le pone al final de cada línea punto y coma, está mal. Como por ejemplo C. Usted cuando programa en C, en el 90% de las líneas de comando que tiene que ingresar, le tiene que poner al final punto y coma. Y cuando estáis haciendo un programa de 7.000 líneas de comando y te manda un error porque hay una línea que no tiene punto y coma, de hecho dice final inexplicable, tienes que buscarla. Bien, con eso nosotros acabamos de decirle al intérprete de que terminó la comparativa. Pero después de que termina la comparativa, yo le tengo que dar otra orden. La orden de que haga algo. O sea, le tengo que decir, por ejemplo, si este directorio no es igual, haga esto. ¿Cierto? Tengo que decirle haga esto. Que se haga eso, en programación se llama entonces. Vamos a dar un espacio y vamos a escribir literalmente entonces, pero en inglés. ¿Cómo escribirlo? Tay. Literalmente. Salido. ¿Ok? Bien, ¿vamos bien? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Haga todo eso, ¿cierto? Haga todo eso, ¿ya? ¿Cuál es el tema? El tema es que por defecto las respuestas de los sí o de los si no, que lo vamos a ver a posteriori, solo se ejecutan con una línea. Entonces, viene la pregunta al tiro, pero profe, si yo no quiero que me haga siempre una pura cosa, y por ejemplo yo quiero que haga todo eso, tranquilo, lo voy a hacer yo. Tenemos una forma de indicarle que va a iniciar y que va a finalizar en algún lugar. Cuando usted quiere colocar solamente una pura respuesta, por ejemplo, un sí, que si esa condición se cumplió, hago un eco inmediatamente, eco, sí, ok, está bonito. Si es una sola línea, colocamos el eco inmediatamente, colocamos la instrucción inmediatamente y no ponemos nada más. Pero si es más de una línea, le tenemos que indicar que inicie y que termine. Igual que el banner, esta cuestión. Le digo dónde empieza y le digo dónde termina. No importa cuántas líneas vayan hacia abajo. ¿Cómo le voy a indicar eso? Con los paréntesis de corchete. ¿Ok? Y particularmente, ustedes ven un programa. Tabla. Por lo general lo hacen así. Para que se vea que esa es la respuesta del sí. Profe, ¿el espacio no afecta dentro del script cuando lo quiere leer? No. No afecta. Hay archivos de configuración o archivos de algún programa, alguna cuestión así, que todos se ven como así, en diagonal, o cuando quiere ver el código fuente de una página web, de esa forma, es justamente por eso, para indicar que una cosa está inserta dentro de otra función y así sucesivamente. ¿Okay? Así es. Solo por un orden que lo está programando. Se llama bonito. ¿Ok? Entonces con eso nosotros acabamos de decir, sí, esa luna no existe, haga todo eso. ¿Ah? Ahora, si existe sería la otra respuesta. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la otra respuesta?
respuesta si yo primero le digo if, el otro va a ser else. ¿Ok? Else, allá abajo. Else. Ahí está. Else. No Por sé. ejemplo, yo en el else voy a escribir solo una línea. Está archivo ya sí. Solo voy a escribir una línea. Entonces no le voy a poner los paréntesis. Voy a poner eco directorio ya existe. Por favor, ingrese otro nombre. Por poner un ejemplo. Claro, quizás alguien aquí me esté pensando, profe, pero entonces puedo hacer que esta cuestión se quede ahí siempre hasta que el gallo coma. Sí, lo podemos hacer, pero todavía no. Si quieren, si quieren. Solamente. No tengo problema. ¿Ok? ¿Se entendió? Ahora, otro tema bastante importante. Cuando nosotros le indicamos al sistema de que iniciamos algún tipo de función, digámoslo de alguna manera, le tenemos que decir que eso terminó. ¿Por qué particularmente? Porque a pesar de que existe el sí y existe el si no, también existe una tercera opción. De hecho, aunque lo dirás como talla, es casi eso. Sí, si no. O, como le dicen algunos, el si no, sí. ¿Alguien aquí de los presentes estudió alguna vez lógica matemática? Pasa un... ¿No? Bueno, desgraciadamente el sí es un condicional y los condicionales se basan en lógica. Se basan en lógica matemática. Entonces yo no tengo dos opciones. Yo puedo tener múltiples opciones. ¿No? ¿Por qué? Porque básicamente, si yo me encuentro aquí y me dicen entre a la sala y yo estoy acá, justo ahí, me dicen camina hacia adentro nomás. ¿Cuántas opciones tengo? ¿Dos? Varía, que puede caminar dos O sea, pasos, de un partida, paso. si yo quisiera verlo por un transportador de grado, en este puro ángulo tengo 90 opciones. Si quisiera Derecho, ocupar cuarenta. un transportador de grado, si quisiera hilar un poquitito más fino, tendría infinitas opciones. ¿Ok? Entonces, como desgraciadamente así se basa la lógica, acá vamos a tener dos opciones básicas, las dos opciones binarias. Vamos a tener solo las dos opciones binarias, el sí y el sí no. O sea, si esto es un plumón, escriba. Si no es un plumón, déjelo ahí. Esas serían las opciones básicas para una pregunta bien hecha. Si la pregunta está bien hecha, usted tiene dos posibles soluciones, nada más que eso. Pero si la pregunta no es condicional, si la pregunta no es un condicional, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta no condicional. Si es azul, la nota es igual o superior a 4. Si es un rojo, la nota es inferior a 4, ¿cierto? ¿Y qué pasa si la nota no es ni roja ni azul? Poner un ejemplo. Como 96 tiene razón ahí, ¿Dónde compañero. está sanidad? ¿Dónde te pillan? Para no andar por ahí. ¿Qué pasa si yo no tengo dos posibles soluciones? Por ejemplo, si me dicen el plumón es azul, ¿el plumón es azul? No. No, ¿El plumón es negro? no.
Entonces ya tengo un problema ahí. ¿Te gusta el grueso? Traten de caer. Pero con cariño, ¿sabes? Pero están grabando, no lo pueden soltar como corresponde. Si el plumón no es azul, entonces el plumón es el if. Si no, sí. O sea, ¿es esta? No. ¿Puede ser esa? No. Entonces, si no es esa ni esa, es esa. No, tampoco esa. ¿Esa? No, tampoco esa. ¿Y esa otra? Y así va. ¿Ok? Acá no nos vamos a meter, para ser sinceros. Porque para esto hay formas un poquitito más operativas, un poquitito más inteligentes de generar programas. ¿Ya? Pero eso es para que lo tengan claro, que si buscan información sobre if dentro de Batch, les va a aparecer no tan solo if y else. ¿Ya? El any. ¿Bien? Tengo un sí y tengo un no. Voy a hacer eso. Nada más que eso. Ahora, ¿qué más? Si yo empiezo con if, yo tengo que cerrar ese if. Tengo que decir a mi sistema que se acabó ese if. ¿Cómo le digo que se acabó el if? Al final, poniendo fin. ¿Sin fin? Al revés, de hecho. De hecho es, literalmente, usted cierra al revés. Sí. Se pone un if, cierra con fin. Más adelante vamos a ver una opción que se llama case. Cases. Se cierra con exact. Se cierra con exact. El único que es agradable en ese sentido es un ciclo que se llama while, que se cierra con done. Guay. Done me parece bonito. Bien. ¿Se entendió? Ya. Ahora, desgraciadamente nuestros amigos desarrolladores de Ubuntu son tan amorosos que hay algunas ocasiones en que nos cambian algunas cosas los scripts cuando lo estamos creando de una distribución a otra. Por lo mismo yo siempre pido Debian, pero cuando pido Debian todos me dicen, oye, que llegar y mostrarle a una persona que no ha trabajado nunca conmigo. Y tienen razón, para ser sincero. No, porque no es tan amigable como uno. Porque es de hombre. ¿Qué hago? Bien. Veamos si esto funciona. Nombre de pila, como su apellido, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cómo le pregunto algo? Con esto. Y después le da algún break. Estoy revisando particularmente que esta versión del Ubuntu se está otra instrucción que es más directa, que es para preguntar y guardar inmediatamente. Pero es como para hacer un eco y guardar inmediatamente en la variable. ¿Ya? Que también es un read, pero es un read menos text. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este se lo voy a hacer. Ingresa su nombre. Espacio y el nombre de la variable que te voy a agregar es no. ¿Y cuál va a ser la ventaja? Que el puntero va a quedar parpadeando no abajo, va a quedar parpadeando al lado. Entonces ahí lo voy a poner en espacio para que se vea como más, para que tenga más caché. Y también le voy a preguntar el apellido, porque necesito el apellido.
privado, voy a dejar el trabajo. Entonces voy a tomar estas cosas y voy a generar lo que me piden que genere. ¿Ya? Esto es lo que me pidieron por usuario, ¿cierto? Ahora quieren que lo necesito, ¿cierto? Para crear un usuario. No le conocemos. Sub. Userar. Espacio. ¿Qué tendría que hacer? Nombre. Nombre y apellido. El peso. El peso usuario. Peso. Me da toda la... Menos. Entonces nos vamos entendiendo. Bien, entonces vamos entendiendo ciertas cosas. Para crear un usuario, yo creé un usuario. De hecho, una de las instrucciones que le dije fue que el usuario tiene que quedar listo para llegar y loguearse. ¿Cierto? No me sirve llegar y poner, yo será de espacio en el usuario, eso no existe. No va a tener un directorio asociado, no tiene ni siquiera una chela asociada. Entonces se entiende a dónde vamos, ¿cierto? ¿A dónde vamos? A revisar los apuntes cuando decimos la creación del usuario completo en una sola línea. Allá va. ¿Perfecto? Por la menos que. Entonces ahí se me viene la pregunta. ¿La creación del usuario es lo primero que hago? En la casa no está, no hago así, no. No tengo que crear el grupo. Entonces creemos un grupo con esta primero. Loop. Grupo. Espacio. No se puede crear una línea completa. Y va a ser que se tenga un grupo. Bueno. Y para asociarlo con la línea completa de una regla, ahora, si tú hubieras hecho otra lógica de pensamiento también al final, después de crear el usuario, puedes crear un grupo de forma interna, así el cambio. De forma interna, así que se vea para el usuario, así el cambio para agregar al hacer el user mode, le modificáis el grupo. Y sí, cada uno puede determinar como en ese sentido. Vamos a crear el grupo. ¿Cómo crear el grupo entonces ahora? ¿Están todos de acuerdo que sea así? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Tendríamos que crear el directorio necesariamente del usuario o no? ¿Por qué no? No, sí. ¿Cómo, profe? Deberíamos Cuando creo que fueron los juegos, lo va a asignar. deberíamos crear el nombre del directorio de usuario, No, porque al crear el usuario yo lo puedo asignar a un grupo ya existente. aunque A un grupo ya no existente. estoy hablando del grupo, estoy hablando del directorio de usuario. ¿Sería automático el directorio? No, pues no me puedo responder una pregunta con una pregunta. Yo inicié la pregunta. Ahora yo te pregunto. ¿Se puede? ¿Es necesario que yo cree el directorio del usuario, sí o no? No. Cuando me está moviendo la cabeza diciendo no, ¿por qué? Entendámoslo bien, no me sirve yo creo, sobre todo cuando la materia ya la pasé. El directorio no se crea cuando se agrega un usuario. ¿Qué es lo que hace el menos D?
el usuario existe, ¿cierto? Si existe, lo único que voy a hacer es decir el usuario ya existe, puede crear. Nada más que eso. Como es una sola línea, no necesito poner clave, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Pero si no existe, entonces creemos el grupo. Después de crear el grupo, creemos el usuario. User, ya, ahora empecemos. Menos B. ¿Cuál va a ser la ruta de este gallo? ¿Qué más tengo que poner? ¿Qué más? La base que vamos a poner. La chela. Menos es. La cocina, ¿Qué más? Menos. ¿Qué falta? La paso. ¿Yo sé la password? ¿Quién la sabe? ¿Quién se la tengo que pedir entonces? Entonces voy a decir ahora sudo password no. El usuario que me ingrese la página. ¿Falta algo? ¿Un mensaje? Ya. ¿Con qué está hablando? Démosle, cuidado. Ya como lo dijeron ahí. CA. ¿Se llama con H sin H? Algo más. ¿Por qué va con H? Porque ¿qué es de hacer? Porque es de H. ¿Qué me falta? ¿Qué faltaría? ¿Faltaría algo? ¿Cerrar el lens? ¿Ahí está cerrado el lens? Ah, cerrar el lens. ¿Cómo cerró el lens? Fi. Como el short, el fi. 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 Veamos si es que esta cosa funciona o mejor dicho veamos a dónde se va a caer. Siempre que hago un script, lo primero que tiene que decir, lo primero que tiene que pensar es
¿Dónde se cae? Ya, ¿dónde se va a caer esta cuestión? Oh. Agua. Si me lo dice a mí es más fácil, yo le puedo responder. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, está diciendo que era lo mismo que. Voy a poner como nombre de pila hola. Ingrese por allí. Introduzca la nueva contraseña de Unix. No me está pidiendo la contraseña de usuario. Eso quiere decir que no le está pidiendo, no, para nada. Quiere decir que no le está pidiendo la contraseña de IP Leones, sino que le está pidiendo la contraseña para el usuario hola. Que voy a poner una muy complicada, tengo 3, 4, 5, 6. Vuelve a escribirla, de hecho ahí ya me da un indicio. Me dice vuelve a escribir. La verdad. Parece que está medio veloz. ¿Está bien por ¿Qué te está diciendo? Esa es la pregunta que yo hacía porque no sé qué. Verifiqué que esto exista. Que no sé. Dime el nombre. Eso es lo que dice. BWD. ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué estoy ahí? ¿Y qué hace el menú? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que nos faltaba? ¿Qué es lo que nos faltaba? Así es. Asociar no al directorio al grupo. Asociar el directorio al usuario. Bien. Eliminemos, por cierto, los usuarios que creamos. User del. User del. Ahora. Y root del. Chao. Ahora veamos si es que esto funciona. Su nombre de pila. Voy a poner Albert. Chao. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Más complicado. Ya. Veamos si era ese el problema.
llama la máscara. ¿Qué es la máscara particularmente dentro del usuario? Es todo el armatoste, todo el esqueleto que tiene que tener el usuario para poder levantarse. El esqueleto particularmente es su shell, verifica, y su directorio de usuario. Pero nosotros probamos que esto funcionara con un nombre de pila, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner acá cinco puntos, ¿cierto? ¿Ok? 5. Porque se saltó. ¿Cómo lo pasó aquí? Esto que nadie me dijo que me haya equivocado. Eso no, si el apellido es del grupo. Ahora le damos modelo. Chao. Porque se quedó el grupo también. Ahí sí. Ahí sí eso es un poco más correcto. Le puse nombre en vez de apellido, me equivoqué de un apellido. Que la verificación del nombre de usuario era con el nombre, no con el apellido. Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Al final, La actividad tiene que estar incorrecta. al final,